Hola, buenos días. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre, sin embargo, estamos convencidos que es momento de aportar y compartir conocimiento y experiencias que contribuyan en su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Diana Castro, soy coordinadora de posgrados en la Dirección de Especializaciones en Uninorte y el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista y docente Luis Buitrago Jiménez, quien desarrollará el webinar Cómo vender y hacer marketing en entornos BUCA. Hoy nuestro profesor, por medio de una sesión de 1 hora, tratará una temática ahora relevante debido a los cambios en los escenarios empresariales y cómo debemos estar más preparados ante los retos que se enfrentan los profesionales en marketing y del área comercial en los entornos BUCA, que significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Antes de dar inicio a este webinar, quisiera presentar a nuestro docente y conferencista invitado, Luis Buitrago. Cuenta con una amplia experiencia en consultoría en temas de marketing y negocios internacionales, con estudios de posgrado, un MBA en IE Business School, especialización en mercadeo en ICESI y economista de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como gerente de Business and Advisors Consultoría Internacional. Tiene una amplia experiencia como docente en diferentes universidades a nivel nacional, como la Universidad Javeriana, Rosario, Externado. Es docente de la especialización en mercadeo en Uninorte, en la asignatura de Administración y Dirección de Mercadeo y en la especialización en Gerencia de Empresas Comerciales en Uninorte en la asignatura de Gerencia de Mercadeo. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestro docente al finalizar su intervención. Para dar paso a nuestro invitado, le recordamos que este webinar es presentado por el Programa de Especialización en Gerencia de Empresas Comerciales y la especialización en Mercadeo. Si se requiere más información del mismo, pueden comunicarse conmigo, los datos se encuentran en la pantalla. Contamos con inscripciones abiertas y por estar conectados en este webinar, la inscripción será gratuita para todos los interesados en estos programas. Los dejo con el profesor Luis Buitrago. Bueno, muy buenos días. Es un placer poderme dirigir a ustedes el día de hoy con este webinar, cómo vender en modo BUCA. Este webinar lo he dividido en 4 momentos. Entonces, el primer momento es que vamos a acercarnos a ese término que es BUCA, de dónde nació, por qué, qué significa, por qué hoy es relevante, ¿sí? Y por qué es relevante hoy, no por la pandemia, sino por lo que estábamos viviendo. Segundo, el segundo momento que vamos a trabajar es qué es ser ágil en mercadeo. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas tendencias que están sucediendo hoy en el mundo que nos hacen tener una forma distinta de ser profesionales de mercadeo? Y el tercero es qué habilidades debo tener yo como profesional de mercadeo y comercial para enfrentarme en este entorno. Y por último, trataré de organizar cómo hacer una estrategia en modo BUCA en marketing 4.0. O sea, estamos pasando del marketing 3.0 al marketing 4.0. Entonces, espero al final de la sesión poderles dar unos tips sobre cómo hacer esas estrategias en modo BUCA, que es donde está el tema más interesante. Entonces, igual, entonces les agradezco por su puntualidad, por estar ya conectados. Por favor, escríbanme todas las preguntas que tengan en el chat y yo las estaré mirando y las iré solucionando en la medida de que vayamos avanzando. Entonces, listo. Primer tema. Vamos a entrarnos en eso de qué es BUCA. Vamos a entrarnos en ese término, qué significa. Entonces, y por qué hoy es tan relevante. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es el mundo BUCA. Y el mundo BUCA, que son esas 4 letras, que es la V, la U, la C y la A, en inglés. En español, algunos lo han traducido como el mundo BICA, porque la U la han vuelto la I de incierto. Entonces, para la traducción. Pero en el mundo en general, se conoce como el mundo BUCA. ¿Y por qué es tan relevante esto? A raíz de la pandemia, muchas de las personas nos han dicho nos tenemos que reinventar. Estamos en un momento de reinvención, pero realmente el mundo no nos teníamos que reinventar. El mundo ya nos exigía como hombres de mercadeo, como hombres comerciales, estar en un mundo que tenía una cierta complejidad y que teníamos que venir manejando.
Entonces, ¿de dónde surge todo esto y por qué yo estoy en el mundo VUCA? Esto surge porque hace más o menos unos 10, 11 años yo tuve una crisis como hombre de mercadeo. Y esta crisis como hombre de mercadeo es que las herramientas tradicionales de mercadeo que yo manejaba, empecé a darme cuenta que no me estaban funcionando. Entonces yo veía que había empresas que iban más rápido, que hacían las cosas de una manera más eficiente y sentía que nos estábamos quedando. Y mi primer acercamiento a eso fue a través del mundo de la turbulencia. Entonces, el mundo es turbulento, los entornos son turbulentos y hay países que crecen más rápidos que otros. En la introducción, la doctora Diana dijo que yo soy amante de los negocios internacionales. Entonces, yo tengo un corazón muy fuerte que es trabajar en el tema del mundo internacional. Y en el mundo internacional, el mundo ha cambiado y ha virado de un mundo centrado en Estados Unidos a un mundo donde hoy el mundo se centra hacia China en el tema comercial y eso genera una gran cantidad de cuestionamientos para uno que es un gerente y un empresario de mercadeo del mundo occidental. Entonces yo comencé a estudiar y a entender por qué las empresas chinas y por qué está sucediendo en el mundo que las empresas chinas lograran un posicionamiento más rápido y lograran vender muchísimo mejor. Todo esto me llevó al mundo de la turbulencia, ¿sí? Al mundo de la niebla en el camino y que las herramientas tradicionales de planeación que yo conocía, que era tú tienes que hacer una planeación a 10 años, tienes que hacer una planeación totalmente desagregada, ¿sí? Tienes que hacer periodos de planeación cada año y entonces te sientas como equipo de trabajo y planeas muy fuerte, listo, que eso es válido, listo, pero que cuando cambia el tema, uno no está en modo planeación, sino está en modo de ejecución. Y entonces le pasa a uno que no reacciona rápidamente. Entonces me empecé a preguntar qué es lo que sucede. Entonces empecé a darme cuenta que nosotros en Colombia y en Latinoamérica nos pasa eso. Nosotros en Latinoamérica siempre estamos todos los días con una gran incertidumbre, con unos grandes cambios. Y entonces ese fue el momento en que me empecé a acercar al mundo VUCA y al mundo ágil. Y entonces, ¿qué significa este mundo VUCA? Entonces, la primera pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿su organización, usted como persona, está preparado para la crisis dentro de 15 días? O sea, si pasamos de una crisis que comenzó en este año, ¿usted está preparado para la crisis que va a venir dentro de 15 días? O sea, su organización tiene las habilidades para trabajar en esa crisis. Entonces, en esa crisis arranca con una V, que es la V de la volatilidad. Entonces, esa volatilidad definida por el diccionario de la Real Academia de la Lengua, algo que cambia de forma frecuente, rápida e inesperada. Entonces, esto no es de ahora, esto viene desde hace mucho tiempo en nuestros sectores. Entonces, pregúntese, ¿su sector está pasando eso? No solamente por esto, sino por otras cosas. Entonces uno dice, wow, sí, eso está pasando y esto me estaba pasando. Entonces, lo primero que uno dice, bueno, ante la volatilidad, ¿yo cómo puedo reaccionar? ¿Qué puedo hacer yo cuando estoy en un mundo que cambia de manera frecuente, rápida e inesperada? Y entonces ahí es donde viene la primer tema clave. Y entonces dice, ok, yo como hombre de mercadeo, como hombre comercial, debo tener la visión para que con mucha rapidez y compromiso tener una respuesta ante este cambio. Y ahí es donde uno empieza a decir, wow, yo tenía un plan estructurado, entonces dedicaba mucho tiempo a estructurar, pero resulta que el mundo cambia rápidamente y ese plan no me funciona. Entonces, el primer choque que te pasa a ti como empresario, que te pasa a ti como integrante de una organización, es que tienes un plan totalmente estructurado y ese plan no funciona porque se queda obsoleto muy rápidamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante eso? Entonces, uno tiene que tener la visión de manera permanente. Y entonces, eso quiere decir que uno tiene que estar en modo alerta. Alerta es cómo yo tengo que cambiar, ¿sí? De manera ágil. Entonces uno dice, primer tema. O sea, uno no puede estar en modo planeación en un momento y en modo ejecutor en otro, porque si uno se queda en modo ejecución, lo que le puede suceder es que viene su competencia, usted está ejecutando, no vio un poco más allá y lo supera rápidamente. Por eso es que uno se da cuenta que las empresas estaban cambiando rápidamente y nos estaban ganando. Entonces, empresas chinas estaban entrando muy fuertemente. Entonces, ¿cómo hacer y lograr eso? Sobre todo para donde tenemos un universo donde ayer fue el día de las MIPIMES y el 99.6 de nuestras compañías son MIPIMES. O sea, son pequeñas, medianas empresas y microempresas. Entonces, estas empresas para poder competir en un mundo local, regional, nacional o global, tienen que tener
agilidad en el proceso de respuesta. Entonces, primer tema, ¿usted tiene la visión? Interesante. Ahí es donde uno empieza a plantearse qué debería hacer. Entonces, primera término del término VUCA es la V de volatilidad. La segunda, que es la incertidumbre. En la incertidumbre es que cuando uno planea, y normalmente cuando uno arrancaba, los jefes le decían o los comités le decían de junta, le decían, bueno, deme los resultados, ¿cuáles van a ser los resultados? Y uno decía, yo voy a plantear esta estrategia, voy a plantear este tipo de cosas, pero estamos en un tema netamente incierto. Entonces, ¿cómo se define el tema de la incertidumbre? Es indefinido, poco fiable, inconstante o impredecible. Entonces uno dice, ok, yo voy a hacer unas definiciones, pero yo me enfrento a que esto no puedo tener un conocimiento totalmente claro y seguro sobre cómo evolucionará una situación. Entonces, si en el anterior usted tiene visión, entonces, ¿cómo debo ser capaz de reaccionar claramente? Y eso no quiere decir que todo es negativo. Hay momentos en que esto se puede ser muy positivo. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos reaccionaron rápidamente en este mundo que estamos viviendo ahorita de pandemia y que los resultados han sido mucho más positivos? Entonces uno empieza a pensarse, oiga, qué interesante, porque el tema es, si estoy en modo visión, ¿qué debo tener para enfrentarme a la incertidumbre? Entonces cuando me enfrento a la incertidumbre, viene todo el tema de cómo entender muy claramente a mis clientes. Y entonces aquí viene un tema súper clave, es que yo ya no veo a mi cliente allá, el cliente ahora es bidireccional y lo que tengo que generar es procesos de colaboración con mi cliente. So, ahorita más adelante les voy a dar un ejemplo de colaboración. Y entonces, ¿cómo puedo con mi cliente experimentar y pasar de la negociación tradicional contractual, pasar de ese escenario donde el cliente está allá, yo negocio con él, a un mundo donde lo incluyo? Y entonces genera que yo tengo que estar en modo observación. Entonces, el entendimiento es observar claramente la forma de trabajar. Entonces, segundo tema clave. Entonces, yo digo, ok, entonces no tengo claro, ¿sí? ¿Qué va a pasar? No tengo claro el resultado, entonces tengo que estar totalmente siempre cerca a mi cliente para poder trabajar con él en formas de lograr los objetivos. Entonces, qué bien, conectarme. O sea, entonces empieza a haber otra forma de actuar de manera diferente. Tercer tema, modo buca. Entonces el tema de la complejidad. Entonces, esta es la parte de la complejidad, todo la manejamos. Todos hemos visto el tema complejo. Entonces, complejo es que el todo es formado por partes interrelacionadas. Entonces, lo que sucede es que en nuestros sectores, en nuestras empresas, cada vez más, tanto interno como externo, ¿cuáles son esos actores de poder que hay? Son globalmente interdependientes. Entonces, este es un gran escenario del tema complejo porque algo que sucedió en otro lado del mundo nos generó un tema totalmente complejo. Y entonces, lo complejo incluye que es una gran cantidad de variables y factores que afectan unos con otros y realmente no sabemos cómo van a darse ciertas reacciones entre unos y otros. Recuerde, complejo es diferente de complicado. Lo complicado, tú lo puedes dividir en partes. Entonces uno lo puede dividir en partes y uno soluciona el tema en partes. Lo complejo es que una reacción puede tener un efecto diferente en las diferentes partes que uno tiene. Entonces, una reacción que uno tenga con un consumidor o con un grupo de consumidores puede dar un efecto totalmente diferente en un ambiente o en otro. Entonces, eso es lo que lo hace un mundo complejo. Y entonces, ante un mundo complejo, ¿cuál es la reacción que debo tener? Y entonces, el tema de las reacciones, yo tengo que tener claridad. Y entonces, acá lo reta uno como hombre de mercado y como hombre comercial, sobre todo los de mercado son más abiertos a ver diferentes ángulos. Los que somos muy comerciales a veces somos un poco más unicanal, y eso nos lleva a que seamos muy de procesos porque siempre estamos enfocados en el resultado de la venta. Y entonces aquí nos lleva a pensar un poco distinto y decir, ok, claridad es ver el individuo y las interrelaciones de manera diferente. Entonces mire que va sumando cosas distintas. Entonces, ante un mundo buca, volátil, entonces tengo que tener visión. ¿Sí? Incierto, debo tener observación, entendimiento. Ante el tema de la complejidad, debo tener claridad.
Y la claridad me contrapone contra procesos muy estructurados. Entonces, muchas veces lo que sucede es que nuestras organizaciones, como tenemos planeación estructurada, ¿sí? Nuestro cliente no estamos centrados en él, tenemos procesos muy estructurados, eso nos hace que tengamos mucha dificultad y resistencia ante el cambio. Entonces, eso no es lo hacemos de un día para otro, sino es cómo desarrollamos habilidades para hacer esos procesos. Y finalmente la última, que la última nos lleva a entender que es un modo buca. Y el modo buca es el tema de la ambigüedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que antes nuestro consumidor era uno solo, ahora nuestro consumidor y nuestros consumidores reaccionan de manera distinta en diferentes momentos del día. Entonces, ¿cómo entendemos el tema de la ambigüedad? Entonces, lo que es ambiguo es dudoso y puede ser entendido en dos o más sentidos. Por eso, entender hoy el consumidor cada vez es más difícil y entonces debemos construir arquetipos y cada vez ir más a la microsegmentación para entender cómo son esos arquetipos y entenderlos en que hoy me funciona ese arquetipo por la mañana, funciona de una manera y por la tarde funciona de otra manera distinta. No es lo mismo el arquetipo que toma café por la mañana que el que toma café por la tarde. Son arquetipos diferentes. Entonces debo entender cómo es de ambiguo mi consumidor y debo tener claridad del proceso. Entonces, ante lo ambiguo, ¿cómo reacciono yo? Y ante lo ambiguo reacciono de manera ágil. Y de manera ágil es que tengo que experimentar, que tengo que generar procesos de tener enfoques rápidos de análisis con mi consumidor. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo voy a hacer experimentos en las organizaciones, me van a pedir, dígame los resultados claros, dígame cómo es la persona y dígame totalmente claro cómo se va a hacer todo el proceso, porque es que si no funciona así, no lo podemos hacer. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos encontramos con organizaciones que son reacias al mundo buca y el mundo buca. Los que sí están en el mundo buca lo superan rápidamente. Entonces, primera parte del proceso. En esta primera parte del proceso tienes 4 elementos. Entonces, pregúntese, ¿su organización está lista? ¿Estás tú listo para la crisis que viene? ¿O tú vienes de un modo que eres anterior y entonces no te gustan los cambios? ¿O los cambios te estresan? No, el tema es cómo uno ante un mundo volátil, de alta incertidumbre, complejo y ambiguo, se vuelve algo natural para manejar. Entonces, eso me genera que debo tener nuevas habilidades. Debo tener habilidades para manejarme en entornos que son ambiguos, complejos, inciertos y volátiles. ¿Con qué? Con herramientas como visión, claridad, entendimiento, agilidad. Entonces uno dice, wow, eso es un mundo que es totalmente distinto, porque normalmente nosotros no nos preparan para mundos estresados. Y el mundo que estamos viviendo es un mundo estresado. Entonces, dentro de este mundo estresado, debemos aprender como hombres de mercado y comerciales a manejar este tipo de cosas. Por eso, cuando uno le cambian las reglas como hombre comercial, sufre tanto, porque no está acostumbrado a esa incertidumbre, a ese cambio, a esa volatilidad. Entonces tengo que aprender nuevas habilidades para poder trabajar. Entonces imagínense cuando usted es un jefe de unas fuerzas de ventas y tú tienes que cambiarle eso a tus vendedores. Tienes que saber manejar y tener nuevas herramientas para poder hacer eso. Entonces, conéctate porque en este momento es posible que tú las puedas hacer. Entonces, primer tip clave, ¿estoy con las habilidades necesarias para manejarme en un modo buca o no tengo las habilidades necesarias para manejarme en un modo buca? Entonces, soy ágil, tengo claridad, tengo entendimiento, tengo visión. Si no, las debes desarrollar. Entonces, primer tema, clave. Vamos para la segunda parte del proceso. Entonces, si tiene alguna pregunta, por favor, hágamela. Aquí estoy desplegando el chat, todavía no me han hecho ninguna pregunta. Entonces, por favor, si la tienen, por favor, háganmela, que las voy solucionando. Entonces, recuerdo, buca, volatilidad, la soluciono con visión, ¿sí? Incertidumbre, la soluciono con entendimiento. Complejidad, claridad y ambigüedad, la soluciono con agilidad. Y entonces esto nos cambia que los departamentos de mercadeo, los jefes de mercadeo, los gerentes de mercado, los CEO de mercadeo, los gerentes comerciales, les cambia la forma de trabajar. Porque entonces tienen que manejar todo este tipo de cosas. Porque estamos en un mundo que va haciéndose de manera distinta. Vamos para la segunda parte de nuestro webinar. La segunda parte de nuestro webinar es si
demanda unas nuevas habilidades. ¿Cuáles son las habilidades para ser ágil en mercadeo? Entonces, otra de las cosas que me sucedió, entonces, es que yo elaboraba planes que me parecían muy bien hechos y como ustedes les conté, los planes se quedaban hechos porque no los ejecutábamos todos. Entonces, ¿cómo lograr planear, pero ejecutar con una ruta clara? Y entonces aquí fue donde yo me planteé todo el tema de la agilidad de mercado. Entonces, en los últimos años ha venido una gran discusión que dice, bueno, está el marketing tradicional y ha surgido toda una corriente de marketing digital. Y entonces hay gente que habla que el marketing digital y habla otra gente que habla del marketing y entonces ahora hablan de una gran cantidad de cosas. Y lo que tenemos que entender es, mire, el mundo ya cambió. El mundo cambió de un marketing de 1.0, que era un marketing enfocado en productos, a un marketing 2.0, que era donde incluíamos el consumidor para entenderlo, a un marketing 3.0, donde incluíamos el consumidor y veíamos un tema de sostenibilidad y responsabilidad de las empresas ante el entorno. Pero es que estamos en un marketing que está evolucionando hacia un marketing complejo entre lo online y lo presencial. Y entonces usted lo está entendiendo porque hoy estamos viendo una transformación mucho más fuerte. Y entonces dice, wow, no, lo que pasa es que hoy en pandemia sucedió esto. No, no, esto no sucedió. Esto es una tendencia que viene sucediendo en nuestros consumidores, que nuestros consumidores hoy son tanto online como consumidores presenciales. Entonces, aquí es donde uno tiene que empezar a trabajar entendiendo los consumidores de manera diferente. Entonces, al hacer los diferentes journey de nuestros consumidores, los entendemos. Algo muy sencillo es mercadeo. Todos sabemos que mercadeo vive unos procesos. Entonces, todo consumidor vive el proceso de conozco un producto o servicio, una experiencia. Esa experiencia me gusta, entonces listo, reviso la experiencia. Después hago muchas preguntas, entonces me convenzo. Finalmente, después de que me convenzo, tomo la decisión de compra, lo compro. Y algo clave hoy es lo recomiendo. Entonces, había una formulilla de hace mucho tiempo que se llamaba la IDA, ¿sí? La IDA hoy se transformó en las 5 A's, que lo que dice es, señores, hoy de manera ágil debemos entender nuestros consumidores en 5 fases. Y esto es marketing 4.0. Y en el marketing 4.0, usted lo primero que tiene que tener claro es que ¿cómo hago para que mis clientes me conozcan? Entonces, los clientes pueden estar expuestos pasivamente a la publicidad de las marcas, pero también están en búsqueda activa a través de redes y a través de buscadores de cosas. Y una vez que no se encuentran, el siguiente paso que tenemos que hacer es el marketing de atracción. ¿Cómo hacemos para atraer los clientes con la información clara, ¿sí? Y que lleve a el siguiente paso que es convencerlos. Y entonces ahí viene el proceso de todo el tema de responderle las preguntas adecuadas para que puedan lograr tomar una buena decisión. Entonces, lo que los hombres de mercado y comerciales, que a veces se nos olvida, es que los consumidores viven todos estos procesos y nosotros los de mercadeo debemos ayudarles a que este proceso de conocimiento sea fácil, que logremos atraerlos de manera convenciente y los comerciales que tengamos claridad para entender a nuestro consumidor y darle lo que necesita para lograrlo convertir en acciones de compra. Mercadeo, cada dinero que invertimos en mercadeo son números y cada número nos debe dar unos ratios de, primero, acciones y acciones de qué, de compras. Y tenemos que tener claro cómo logramos esas acciones de compra de manera más eficiente. Entonces, la agilidad está en entender los procesos y hacerlos como una fábrica para que funcionen de manera rápida. Y finalmente, hasta ahí queda el proceso. Pero hoy el cliente es omnicanal, el cliente habla, el cliente se comunica, el cliente recomienda, el cliente no recomienda, el cliente se pone furioso y entonces lo que tengo que lograr es de cada número de clientes que realmente me compraron, ¿cuántos de esos los vuelvo yo promotores? ¿Cuántos de esos se vuelven fans de mi marca y cuántos de esos se vuelven evangelizadores para que me promuevan mi producto? Y eso no quiere decir, ¿sí?, que fue mal entendido el tema de cómo incluir a nuestros influencers. Porque mucho de lo que ha pasado con el manejo de los influencers es que se vuelven recomendadores de nuestra marca, pero no han sido consumidores de nuestra marca. Entonces, el consumidor, en vez de lograr engancharse con el producto, lo que hace es rechazar el producto. Ahí es donde está la claridad que tenemos que co-construir con nuestros clientes. Entonces, el primer tema de la segunda parte es cómo soy ágil en mercadeo, entendiendo que mercadeo son procesos que debo saber administrar desde mercadeo
y comercial para lograr dos ratios, uno de compra y otro de recomendación, para lograr el círculo mágico de mercadeo 4.0, que es lograr esa máquina que funcione de referenciación. Y eso es lo que nos han enseñado, lo que nos está pasando en estos últimos meses, es cómo lograr hacer eso de manera eficiente. Siguiente paso. ¿Cómo lo hago? Entendiendo los journey de nuestros clientes. Y entendiendo el journey de nuestros clientes es que nuestro cliente tiene tanto contactos digitales como contactos físicos. Hoy los contactos físicos se han disminuido. Hoy los contactos digitales los hemos forzado, pero muchas de las empresas lo que están cometiendo errores es en qué partes de los puntos de contacto yo debo centrarme para lograr un mejor proceso, para lograr acciones de compra. Y entonces aquí es donde está todo este proceso. ¡Wow! Eso me lleva a cosas fascinantes. Cuando uno entiende esto, ¿sí? Entiende que uno debe hacer, solo hay un mercadeo que tiene unas herramientas digitales y que tiene unas herramientas físicas y que yo puedo integrar todo en un mismo plan, pero un plan que debe estar centrado en el consumidor para hacerle fácil los procesos de conocimiento, de atracción, de averiguación, de compra y después recomendación, para que para mi cliente sea óptimo. Ya que están todos los diferentes ejemplos que puedo tener. Entonces, por ejemplo, yo puedo arrancar en el tema físico, teniendo relaciones públicas o en ruedas y ferias con algún cliente donde conocí presencialmente. Hoy eso lo estamos haciendo de manera virtual y estamos creando ferias virtuales para que usted tenga conocimiento. Estamos haciendo ruedas virtuales, pero también lo estábamos haciendo vía campañas de email marketing, lo estábamos haciendo en anuncios web, lo estábamos haciendo en posicionamiento SEO, lo estamos haciendo en landing page, lo estamos haciendo en posicionamiento con otros sitios, lo estamos optimizando en campañas de remarketing. Entonces, todo eso digital, pero también estamos haciendo cosas como hoy te está llegando a tu casa correo, hoy te están llegando a tu casa brochure físicos para que conectes. Hoy, por ejemplo, vamos a hacer algunas cosas de conferencias, pero todo eso ha ido al tema de los webinars. Y entonces, hoy, por ejemplo, están funcionando mucho el tema de los call centers, que es un tema presencial, que es la voz de la persona, pero también nos hemos ido a todo el tema de los chatbots. Entonces viene todo el tema de webinar, todo el tema de optimización en sitio web, todo el tema del chatbot, todo el tema de los tablets, todo el tema del marketing por móvil, todo el tema del seguimiento. Entonces eso genera un proceso gigante donde dice, no quiere decir que yo haga acciones atomizadas, sino ágil, es ver este proceso que le estoy mostrando acá como una culebrilla, pero verlo de manera óptima para que funcione de manera rápida. Entonces, cuando tú te enfrentas a cualquier tipo de empresa, como las que estoy trabajando ahorita, por ejemplo, entonces estamos trabajando en una empresa de tema de industria, donde ellos lo que hacen es un tema de eh, eh, repuestos para maquinaria, totalmente de la parte de abajo, contactos físicos, vendedores a nivel nacional, cero digitales, ¿sí? Lo que hacen era contactos, relaciones públicas y todo ese proceso nunca habían desarrollado el tema hacia arriba. ¿Qué nos tocó hacer? Primero, desarrollo de las personas, porque no estaban acostumbrados a manejar todo el tema digital y construir la nueva forma de relacionamiento para que tengamos contactos digitales. Los que ya tenían contactos digitales hoy han optimizado ese proceso y estaban mejor preparados que los que no estaban. Entonces ahí es donde uno tiene que optimizar el contacto. ¿Cuántas de sus empresas no sabían quién les compraba? Y tuvieron que empezar a hacer un proceso de construir bases de conocimiento de clientes, porque tenían compradores, pero no tenían clientes. Y entonces ahí es donde uno comienza el proceso. Estamos trabajando con gente del tema jurídico y no habían montado nada del tema digital. Ayudarlos a construir el journey de nuestro cliente de manera digital y están absolutamente felices y han logrado mantener y crecer en sus ventas. Ahí es donde está el gran reto que tenemos los hombres de mercadeo. Es cómo construimos procesos de optimización de ventas. Y entonces ahorita está muy de moda el tema de automatizar ventas, automatizar marketing, pero el tema es entender el fondo de cada una de estas cosas. Eso tiene detrás muchos más procesos y es importante que lo vayas mirando. ¿Listo? Avancemos un poco. Entonces, si yo tengo este tema de los contactos, me voy a ir
Uy, creo que me pasé. De los contactos. Entonces, ¿qué implica para mí como profesional de mercado enfrentarme a estas dos cosas que acabé de ver? Entonces, acabé de ver que el mercadeo hoy es de procesos que tengo que optimizar. Y aquí te tengo que decir algo. ¿Dónde surgió esto? Esto me surgió hace como unos 6 o 7 años cuando yo me enfrenté a trabajar con empresas de tecnología. Y las empresas de tecnología que eran totalmente online, no había un proceso muy organizado. Entonces, hace un tiempo yo empecé a organizar el tema de cómo internacionalizar empresas de tecnología y empecé a darme cuenta que lo que eran las herramientas tradicionales para la internacionalización de esas empresas no me funcionan. Y entonces empecé a buscar otras métricas y encontré las métricas piratas. Y estos, Jordi, los empecé a optimizar con mis empresas y empezamos a dar resultados. Pero me di cuenta que aquí es donde uno tiene que desarrollar unas nuevas habilidades. Entonces, ¿qué habilidades debo yo tener para poder desarrollar todo este proceso? Y entonces viene la tercera partecita de este webinar. Entonces, ¿cuál es la habilidad? ¿Cuál es esa habilidad que debe tener un profesional de mercadeo y comercial? Y entonces aquí es donde está esa habilidad. Esa habilidad es el manejo del cambio, la administración del cambio. Listo. Este mundo es volátil. Recuerde, antes nos decían, tú debes buscar una zona donde sea que no hayan tiburones. El problema es que hoy en todo lado hay tiburones. Es posible que tú logres un estanque donde tú puedas tener una ventaja inicial, pero tú tienes una ventaja e inmediatamente tu competencia va a llegar rápidamente. Entonces, la capacidad hoy es de formarnos como gerentes que manejen ese cambio, que el cambio, cuando llegas por la mañana, sepas que estás enfrentando a cuáles fueron los cambios que pasaron para que te puedas adecuar de manera rápida. Y entonces, en ese proceso, esta gráfica es absolutamente fascinante, porque esta gráfica le va a usted a decir si su organización, si usted como persona, en este momento que me está escuchando, ¿sí? De estas 70 personas que están conectadas, ¿usted está manejando bien el proceso de estos cambios o usted necesita herramientas nuevas? Si necesita herramientas nuevas, es el momento de que usted tome decisiones para que se capacite, para que logre hacer cosas distintas, para que lleve a su organización de manera rápida a otros rumbos. Y venga, le cuento cómo es ese proceso. Este es un modelo creado por la profesora Sapir, que llega y mira el proceso de cambio. Entonces dice las diferentes etapas. Entonces, en la parte del eje de vertical está el desempeño. Entonces, haga de cuenta que el desempeño está alto. Perfecto. Y en el eje horizontal está el tema del tiempo. Perfecto. Listo. ¿Qué sucede? Un elemento externo. Hay una pandemia, una caída del dólar, un cambio de presidente. Cualquier cosa que en tu sector pueda generar. Entonces, hay un autor que yo sigo que se llama el profesor Soul, que habla de oportunidades doradas. Y así como hay oportunidades doradas, también hay muerte súbita. Entonces, un elemento externo te puede generar una muerte súbita. Hoy la pandemia te puede generar una oportunidad dorada o te puede generar una muerte súbita. Y en muerte súbita es que no lograste reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando suceden esos eventos detonadores. Y entonces, como tú como persona no estás acostumbrado al cambio, al manejo del cambio, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que te resistes. Te resistes. ¿Y qué es lo que va sucediendo? Que la curva empieza a caer. Te resistes. Y entonces ese proceso de resistencia es la negación que uno como gerente tiene. Si usted es un gerente en modo buca, si usted tiene la habilidad para el cambio, usted se va a resistir menos y va a salir más rápido, porque va a entender que usted debe manejar el caos. El caos es buca. Entonces usted tiene que resetearse, porque si usted no se resetea, ¿qué es lo que sucede? Que el proceso entre la resistencia a caos y la caída profunda va a ser mayor. Y en ese momento es donde las empresas se quiebran. ¿Cuántas de mis compañías no tomamos la decisión rápido de, en este momento es el momento de replegarse, guardarse y optimizarse? Porque no podemos hacer más. Les doy un ejemplo súper fácil. Nosotros mismos. Oficina, consultoría, 20 personas, 10 de marzo. Pandemia, proyectos, rápidamente, ¿qué hacemos?
Todavía no nos habían dicho que venía cuarentena, solo nos dijeron en Bogotá, vamos a hacer una cuarentena por unos días para probar. Entre el primer día y el cuarto día nos reunimos, cada uno armó temas virtuales y teníamos un compromiso gigante. Teníamos un compromiso de entregar un proyecto que era 20 guías país para productos colombianos. Y teníamos que entregarlas en abril. 20 personas que estaban trabajando, y ustedes conocen que los proyectos toca trabajar muy fuertemente. ¿Qué dijimos? ¿Será que volvemos a la oficina o será que no volvemos a la oficina? Rápidamente, somos en Buca. Dijimos no. Esto va para largo, lo estamos viendo en todo el mundo. Rápidamente, miremos qué hacemos, migremos todo el tema virtual, lo que no teníamos migrado, los que no tenían posibilidades en sus casas, llevaron los computadores, organizamos y el primer día que nos dieron libre después del cierre, entregamos la oficina. Desbaratamos toda la oficina, la guardamos en una bodega y todo el mundo está trabajando de manera virtual. Rápidamente. ¿Qué nos sucedió? Que al estar en tema virtual, lo que nos ha pasado es que tuvimos que cerrar un proyecto que nos tocó muy fuerte. Semana Santa no la vimos, o sea, claro que ninguno la vio, creo que ninguno de nosotros nos tocó trabajar. Y en ese proceso se generaron ideas que nos han cambiado. ¿Qué nos ha cambiado? Por ejemplo, en el tema personal en de consultoría, hoy estamos exportando. Procesos que antes nosotros los estábamos desechando porque decíamos no, el tema de ir hasta otro país, ya otros teníamos proyectos en otros países, lo hacíamos. Hoy tenemos 3 proyectos andando en el tema internacional. ¿Por qué? Porque el hecho de estar trabajando desde las casas, optimizamos tiempos y empezamos a dar soluciones que las personas empezaron a decir, necesito que nos ayuden. Hoy tenemos 3 contratos relativamente interesantes trabajando. Entonces ahí es donde usted llega y dice, ¿cómo hacer la caída? Y la caída es, ¿cuál es su habilidad para gestionar ese cambio? Ese cambio, tercer momento, ¿usted tiene claro ese cambio o no lo tiene claro? Porque la clave es, si usted se da cuenta, si yo genero esas ideas transformadoras, me adapto rápidamente, entonces recuerda, Buca, ¿cómo reacciona Buco? Visión, entendimiento, claridad, agilidad. Y si usted lo hace rápido, esta caída va a ser menor. Porque el siguiente proceso es cómo yo llego al nuevo statu quo. Ese es el gran reto que tenemos. El gran reto como sociedad, el gran reto como ciudades, el gran reto como país. Es cómo pasamos este tiempo de manera muy rápida. Y entonces ahí es donde nosotros, los hombres de mercado y comerciales, somos los llamados a tomar las riendas, somos los llamados a liderar el proceso, porque somos los que conocemos el mercado y los que tenemos que reinventamos. Pero si los de comerciales, los de mercadeo nos resistimos, si en el cabo lo que hacemos es hundirnos más y nos hundimos, no salimos adelante. Entonces recuerden, ¿cómo lo van a hacer? Y ahí es donde uno tiene que saber manejar. Tercer momento, ¿lo tiene claro? ¿Tiene esas habilidades para gestionar esto o debe desarrollar nuevas habilidades? Último momento de este webinar. Mi matriz Buca. La matriz Buca, ¿qué significa? Significa 2 ejes claves. Entonces, la primera vez que yo la vi en el año 2015. Esta fue en el Harvard Business Review de enero-febrero del 2014. Yo la vi un año después y fue donde vi cómo se manejaba este tema. Y entonces empecé a entender cómo uno podría manejar los diferentes escenarios. Entonces, si uno en el eje horizontal coloca cuántos conoces de la situación, entonces uno no puede conocer nada o conocer mucho. Y en el eje vertical es cuánto bien puedes predecir el resultado. Entonces, no lo puedes predecir el resultado o sí lo puedes predecir el resultado. Entonces, en un mundo buca, uno está entre no conoce nada y no puedo predecir. Entonces, puedo estar en la complejidad, en la volatilidad, en la ambigüedad, en la incertidumbre. Si yo estoy en lo volátil, quiere decir que yo puedo conocer la situación, puedo predecir el tema, pero hay gran velocidad en los cambios. Entonces, hay sectores, y ahí fue donde yo uní, y esto me pareció maravilloso porque me ha permitido hacer muchas cosas, es que hay sectores donde el ritmo del cambio, como la tecnología, como el internet, como todo el tema de inteligencia artificial, es una gran velocidad de las cosas. Entonces, yo tengo que estar constantemente en cambio. Entonces, eso me permite decir, wow, ¿cómo debo gerenciar ahí? ¿Quiere hacerlo? Venga ahí y desarrollamos unas habilidades. Pero si estoy en la parte de abajo, donde no sé cómo es,
conozco bien la situación, entonces existe la posibilidad, pero no la seguridad que estos cambios ocurren. Entonces tengo que saber manejar ese proceso. Cuando el tema es complejo, es que no conozco muy bien, pero sí conozco sus resultados. Entonces puedo saber cómo generar soluciones rápidas. Y en el tema de la ambigüedad es no conozco y no sé el resultado. Entonces lo que tengo que hacer es experimentos rápidos. Y aquí es donde se unen las cuatro cosas y entiendo el proceso de una manera más clara. Entonces como gerente uno dice, ah, ok. Primero, tomo aire. El caos, sí, es manejable. ¿Es un caos que es nuevo? No, es un caos que viene desde hace mucho tiempo. El mundo ha cambiado en los últimos 15 años y hay sectores donde la volatilidad es gigante. El siglo XXI y el siglo XX ha sido el siglo de las mayores innovaciones y transformaciones. Tenemos que tener estas nuevas habilidades. Entonces, desarrollalas. Y aquí en este proceso de desarrollo, entonces los tienes que construir. ¿Cómo genero esas estrategias? Entonces vamos a la última partecita, es cómo hacer estrategias de mercadeo 4.0. ¿Cómo hacer una estrategia en modo PUC? Y entonces acá viene la última parte del proceso. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener claro? Que si yo conozco el tema, debo entender, generar visión, saber con claridad y con agilidad para eliminar, unir, aumentar el proceso en el cual mi cliente interactúa conmigo para que ese proceso sea una experiencia agradable. Hoy estamos centrados en los online. Alberto, para un ejemplo, por ejemplo. Señores, en Bogotá tengo una nueva empresaria que hace el tema de comida saludable, dirigida a gente joven que les gusta los sándwiches saludables. Y estaba posicionada en 10 universidades de Bogotá a través de construir embajadores de marca en las universidades. Ella todas las mañanas, su equipo de trabajo entregaba en todas esas 10 universidades. ¡Wow! ¿Y ahora qué? Se cerró. De un día para otro dijeron, no, las universidades ya no más. ¿Qué hacemos? Sin embajadores, sin producción, sin nada. Entró en crisis. ¿Ok? ¿Cómo te reinventas? ¿No habías trabajado el tema online? Trabajémoslo. ¿Conoces tus clientes? No, no los conozco. Son compradores porque iban todos los días y no habíamos generado sino la interrelación de la marca con el proceso. Después de mes y medio de trabajar, cocina oculta. Estamos entregando domicilios por Rappi y por domicilios.com. Y está vendiendo el doble de lo que vendía en la universidad. Con 10 universidades, hoy está vendiendo el doble de lo que vendía en las universidades. Entonces, ¿cómo aprender esos procesos? Entonces, acá le voy a dar un ejemplo. Entonces, ¿cómo crear experiencias del cliente? Entonces, estamos en un mundo de experiencias, pero normalmente nadie nos dice cómo crear experiencias. O sea, marketing es cómo me relaciono con el cliente, pero cómo administro todo el proceso del conocimiento para darle valor a mi cliente. Entonces, le doy valor a mi cliente a partir de entenderlo de los journey, pero también de la construcción de mapas de experiencia de mi cliente. Este es un ejemplo de un tema súper simple que construimos en un proyecto que se llama Ocacatúa. ¿Listo? Y entonces, básicamente, que en Bogotá hay todo el tema de ha ido cambiando la movilidad y en el tema de la movilidad, todo el tema de las bicicletas y el tema de las bicicletas lo que ha generado es un nuevo mercado de una gran cantidad de cosas, arquetipos de cliente. ¿Cómo entiendo esos arquetipos? Los entiendo que yo voy a llegar con una solución de seguridad para su cabeza, pero lo tengo que entender como una experiencia de compra. Y lo puedo ver como una experiencia como presencial, que era lo que pasaba. ¿Qué era lo que pasaba? Entonces, por ejemplo, la gente la encuentra en la ciclorruta, entonces uno lo puede hacer, o en Bogotá, por ejemplo, las encuentra en las vías de la calera, ¿sí? Los paseos de montaña las encuentras en las oficinas, en las tiendas de bicicletas, en ferias de bicicletas o en redes sociales. ¿Cómo quiero contactarlos? Entonces, construyo la forma para que me conozcan. Y voy y construyo todos los pasitos y entonces, wow, ¿cómo construyo este mapa de experiencia que nunca lo había visto? No se preocupe, se lo vamos a enseñar. Pero entonces, miren el proceso tan interesante. Desde cómo busco en el almacenes hasta finalmente cómo pago un casco. Y finalmente, cómo voy a lograr que me referencien. Y esto era el mundo presencial. Ahora cambiémoslo al mundo online. Entonces, ¿cómo construyo un mundo online? Listo. ¿Sigue habiendo gente en la ciclorruta? Sí. ¿Abrieron la calera otra vez? Sí. ¿Volvieron y la cerraron?
¿sí? Han habido algunos paseos, pocos, pero muy pocos, pero entonces, ¿dónde los encuentro? Entonces, redes sociales, ¿sí? Registros de ando en tiendas online, ¿sí? Videos publicitarios, con figuras nacionales de ciclismo. Entonces, estamos construyendo todo esto. Hicimos todo el tema de búsqueda y posicionamiento en Google, ¿sí? ¿Sí? Que nos filtren por los cascos más llamativos, que aparezcamos ahí, ¿sí? Que miren lo que han escrito sobre nosotros, los reviews sobre lo que no es cierto, que nos filtren sobre eso, que nos analicen los precios, que nos seleccionen, listo, y hacerles toda experiencia súper buena. Que analice el peso y que lo filtren, que se midan y que puedan hacer una experiencia virtual de saber qué casco pueden comprar, que puedan tener una transacción en dinero de manera rápida. Entonces, ¿cómo lo integro con PayPal? ¿Cómo lo integro con Payco? ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo lo entrego de manera rápida? Y después, ¿cómo hago que uno les llegue y utilicen ese casco? Me puedan referenciar. Y después, ¿cómo lo conecto para que la gente quede totalmente contenta y pueda referenciar? Construir todos estos mapas de experiencia es lo que nos ayuda a optimizar el proceso de mercadeo y construir procesos rápidos y ágiles para nuestro cliente. Ahí es donde está la clave de todo este proceso. Finalmente, tres momentos claves. La expectativa. Cuando tú vas a comprar un casco, ¿qué buscas? Protección, comodidad, estilo, practicidad. No todo el mundo busca eso. Tengo que entender quién es el arquetipo de eso. ¿Cómo entiendo los arquetipos? Investigación de mercados. Pero investigación rápida, empática, fácil. Que entienda el tema como es. En la experiencia, por ejemplo, nos dimos cuenta, no es fácil encontrar un caso que cumpla con todas las expectativas. Y el proceso no genera ninguna emoción. Y finalmente la satisfacción, que cuando usted utiliza un casco se sienta protegido. Sin embargo, no hay practicidad de diseño, ¿sí? Muchos de los casos que se venden no tienen la seguridad en la noche. Entonces, todo ese tipo de cosas le genera a uno procesos de cómo puedo, recuerda, aumentar, eliminar, unir cosas. ¿Cómo puedo hacer que estos procesos de eh, viaje de mi cliente, de entender los procesos, desde que me conoce mi cliente, me compra, me recomiende, yo entienda todos los momentos de contacto? Ahí es donde está la clave de todos estos procesos prácticos y entenderlos de una manera estructurada. Este ejemplo es súper chévere. Ya estamos llegando al final, llevamos 50 minutos de webinar. Estamos en la última parte con este ejemplo y quiero cerrarlo entendiendo en los últimos minutos esto, que es cómo logro que esto funcione con una máquina. Que es la última partecita. A partir de este ejemplo, ¿cómo hago que eso se funcione como una máquina? Y entonces, aquí es donde les digo, mire, esto no es de poner unos banners, esto no es solamente de aprender a hacer Instagram, esto no es de colocar una fanpage, esto no solamente es de hacer una landing page, sino de construir procesos estructurados para optimizar mi cliente en todas las fases. Y entonces, para generar procesos de aceleración comercial, debo integrar cuatro cosas. Debo construir procesos, debo construir datos, debo analizar datos y debo generar interfaces con las otras áreas de mi compañía. Hoy, después de 3 meses, tengo una compañía de cosméticos que vendía totalmente presenciales, con 40 vendedoras presenciales, con impulsadoras presenciales. Hoy tenemos una fuerza de 400 personas que venden online y hemos logrado crecer un 25% las ventas sobre el presupuesto que estaba definido. Entonces, hemos unido todo el proceso de una manera óptima. ¿Por qué? Porque hay gerentes de mercadeo que están dando ese paso para ser rápidos. Y esa es una característica bien importante. ¿Cómo se hace? Construyendo procesos de marketing y ventas centrados en el cliente. Y entonces una cosa que es fantástica que hoy estamos trabajando es cómo construimos turbinas centradas en nuestro cliente, donde tenemos 3 áreas clave: marketing, ventas y servicio al cliente. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Hoy lo que debemos buscar es energía creadora en las empresas, jalonadas por marketing, unidas por ventas, interrelacionadas con servicio al cliente. O sea, todo el tema de SEM, construir experiencias del cliente. El manejo de la experiencia del cliente es clave. Entendiendo el journey de nuestro cliente. Entonces, ¿cómo genero todo eso? Con las turbinas, los iWheels. Y entonces,
Si usted me siguió durante todo este webinar, comprendió que hay 5 A's, que la A es de conocimiento, ¿sí? Y de atracción. El primer proceso con mis clientes es cómo los atraigo. Y entonces lo hago sobre personas desconocidas. Entonces, lo que tengo que hacer es, ¿cómo hago para hacerme más visible con los potenciales clientes que yo quiero hacer para que genere todos los días más leads? Entonces, ¿cómo optimizo mis campañas digitales y mis activos digitales para construir esto? ¿Cómo en empresas que son de alto relacionamiento, cómo construyo eso para atraer esos potenciales clientes? Segundo, interactuar. Todo el tema de que me pregunten y de llevarlos a acciones de compra, que es volverlos mis clientes. Y entonces ahí voy a desarrollar unos temas claves en el proceso que van a ser muy importantes para poder trabajar. Y finalmente, todo el tema de volver los promotores, que es una vez que compran, se vuelvan primero recurrentes. Entonces, si yo tengo un producto o un servicio que sea recurrente, que se me vuelvan recurrentes. Entonces, el gran reto que tenemos hoy con mi empresaria de artesano es lograr que se vuelvan recurrentes. Porque ya estamos logrando el tema de atraer, ya estamos logrando vender, pero necesitamos que se vuelvan recurrentes. ¿Por qué? Porque si se vuelven recurrentes, el siguiente paso que se van a volver es clientes fieles. Y una vez que se vuelvan clientes fieles, ¿sí? Se puede volver fans de mi marca. Y después embajadores de la misma. Y que se vuelvan promotores de la marca. Y debo actuar en todos los niveles. Entonces, el área comercial debe generar y el área de mercadeo que esto funcione como una turbina. Entonces, todo lo que lo llevamos es a este proceso. Entonces, ¿cómo generar estos procesos? Si usted quiere conocer más, vamos a tener un Summit Buca en agosto. Entonces, si quiere conocer más, voy a profundizar en estos temas en agosto. ¿Listo? Entonces, recuerde, primer tema que vimos el día de hoy. Vimos todo el proceso de qué es Buca. Segundo tema que vimos, clave, ¿qué debo tener en cuenta para funcionar en este mundo Buca? ¿Qué habilidades tengo que tener? Y por último, ¿cómo construir una estrategia rápida en modo Buca? Y recuerde, es que Buca no solamente para este momento, Buca es lo que estamos viviendo desde hace muchos años. Mundo volátil, con alta incertidumbre, complejo y ambiguo. ¿Listo? Entonces aquí está el catálogo para ser ágiles en ventas. Fácil, sencillo. Para ser ágiles en ventas es tenga un objetivo, tenga un equipo multidisciplinar en su organización, cree un cuarto de guerra. Entonces, hoy en las organizaciones donde yo trabajo tenemos cuarto de guerra. Cuarto de guerra, ¿qué quiere decir? Personas de las diferentes áreas de la organización trabajando como si estuviéramos en estado de guerra. ¿Dónde vamos a mantener el cliente? En el centro de nuestra organización. Construyendo datos. Muchas de las organizaciones tenemos datos, debemos construir. Construyendo pruebas y priorizarlas. Ejecutando pruebas y sobre todo, no le tema al fracaso. Unos grandes problemas que tenemos es temerle al fracaso. No, hay experimentos que no nos funcionan. Aprendemos que no nos funciona y construimos el siguiente. Ahí es donde está la clave del proceso. Si usted quiere aprender todo esto, lo esperamos realmente en 2 programas que son fantásticos, ¿sí? Que tiene la universidad. Uno es la especialización de gerencia comercial. En la especialización de gerencia comercial, yo lo recibo con todos los fundamentos de gestión de gerencia de mercadeo. Y vemos Mundo Buca, vemos Marketing 4.0, le abrimos el mundo y lo pasamos de las 4 P's a las 4 C's y lo llevamos a todo este tema, pero lo llevamos con casos prácticos, con casos reales de empresas que trabajan en el tema comercial. Después viene todo el tema de exhibición comercial. ¿Cómo debo yo lograr hacer exhibición hoy en este mundo? Pero recuerde, todo debe llevarlo a los números. Recuerde, no tiene sentido que usted haga una inversión comercial de $1 para que le genere $1. No, tiene que generar mucho más. Porque ahí es donde está la máquina de hacer dinero. ¿Cómo comunico? ¿Cómo genero y manejo equipos sinérgicos con nuevas habilidades? O sea, esas habilidades tradicionales del gerente comercial que controlaba, que mandaba, que hacía, hoy ya no funcionan. Hoy tenemos que tener otras habilidades que estamos viendo. Si uno no genera equipos que sean empoderados, olvídese. ¿Cómo manejo servicios? ¿Cómo manejo la interfase con la cadena de suministros? ¿Cómo entiendo el tema legal?
¿Cómo aprendo a hacer negociaciones no transaccionales como las que estábamos haciendo, sino entender procesos totalmente distintos? Y finalmente, ¿cómo construyo a lo largo de la especialización un plan comercial real, no carreta, para sus organizaciones? O sea, en un año usted sale con todas estas habilidades para poder gestionar. Entonces, es un momento también para que usted se repiense y diga, wow, realmente aquí hay cosas que puedo hacer. En el tema mercadeo, hacemos un proceso de ayudarle a construir su cabeza, que termine en la construcción de un plan de mercadeo que esté ágil y rápido. Entonces tenemos desde administración y dirección de mercadeo, análisis estratégico. Ahí yo les ayudo en el tema de análisis estratégico. Tenemos un gran componente que es entender cómo funciona el consumidor y cuáles son esas nuevas técnicas de investigación de mercado que tenemos que trabajar. Si acabo de decirles cómo es un journey map, wow, ¿cómo investigo un journey map? ¿Cómo investigo un mapa de empatía? ¿Cómo construyo entrevistas empáticas para poder entender los consumidores? ¿Cómo hago sistemas de información de mercados que me den data? Porque hoy el mundo es de data. ¿Cómo genero hoy innovación nueva? ¿Cómo genero innovación abierta? Ya no soy sentado allá pensándome todo. ¿Cómo hago análisis de la cadena de suministros para relacionarme? ¿Cómo entiendo el tema de las decisiones de precio? ¿Cómo entiendo eso de las dinámicas de precios dependiendo momentos de consumo? ¿Cómo hago la estrategia de comunicación integral? Y finalmente, plásmelo en un plan de mercadeo. Entonces, ahí es donde está la parte clave del proceso. Listo. Aquí hemos hecho un webinar durante una hora donde tuvimos 4 momentos y les acabamos de presentar 2 programas, el programa de empresas comerciales y el programa de mercadeo. Entonces nos quedan unos minutos para preguntas. Entonces quiero abrirlo a preguntas, nadie ha escrito en el chat, entonces los invitamos a que escriban en el chat y si tienen preguntas, por favor, háganoslas en este momento. Tenemos 3 minutos y nos quedamos acá hasta que tengan todas las preguntas del tema. Muchas Doctora. gracias, profe Luis, por esta, digamos, espacio de aclarar muchas dudas sobre este entorno buca. Y hay una sola pregunta que nos llegó sobre si esto proceso aplica para el sector hotelero. Totalmente, totalmente. Aplica y date cuenta que el tema es, hoy en el tema hotelero es cómo les generamos desde el punto de vista online experiencias virtuales, porque lo que tenemos que empezar a generar es todas estas comunidades, porque en algún momento van a volver. Pero date cuenta cómo generamos todo este proceso. Por ejemplo, uno de los clientes que estoy trabajando ahorita es Ucumari. Entonces, hoy la gente no va al parque. ¿Cómo le llevo el parque a su casa? Entonces, date cuenta que es como nos pensamos totalmente distintos. Entonces, no se puede, no hay visitantes, no hay compra. ¿Cómo me reinvento para poder generar cosas distintas? ¿Cómo le llevo la experiencia? Por ejemplo, en el caso que estamos construyendo del parque a la casa de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces, yo sí creo que hay muchas opciones para trabajar. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, doctora Diana. No, no hay más preguntas. Agradecer a todos los asistentes por participar en este webinar. Les recordamos pues que esta actividad fue ofrecida por los programas de especialización en gerencia de empresas comerciales y la especialización en mercadeo. Les recordamos que por participar en esta actividad cuentan con inscripción gratuita a nuestros programas. Estamos iniciando clases el 14 de agosto. Y bueno, no, agradecer al profesor Buitrao, que es profesor de las 2 especializaciones. Em, Aquí están comentando, hay un operador logístico que está llevando Hotel Service at Home. Gracias por este excelente espacio. Enseñar al ser humano a trabajar en equipos. Esos son los comentarios que estamos teniendo en estos momentos. Muchas gracias y bueno, que tengan un excelente día. Muchas Bueno, gracias, profesor Luis. no, doctora Diana, muchas gracias y cumplimos nuestra promesa de valor que era de 8 a 9 de la mañana. Entonces, esperamos que muchos se interesen y de verdad espero verlos en nuestras aulas virtuales creando experiencias totalmente distintas y desarrollando habilidades buca para el profesional que necesitamos que se enfrente a todos esos espacios. Muchas gracias y que pasen muy buen día. Gracias, doctora Diana. Muchas gracias.